En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes un cordial saludo. Como ya es habitual, comenzamos nuestro programa, que en esta ocasión está dedicado a la historia de la editorial Quimantú. Y como siempre, recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña, como es habitual, Jorge Calvo, narrador chileno. Yo quería saludarte, Jorge, y preguntarte de inmediato, ¿en qué estás? Porque supe que estabas preparando una novela. Buenos días, sí, en efecto. Hay una novela que se dispone a salir muy pronto, y se lleva por título Si te contara, amor mío. Y en breve te digo que trata del tema del exilio, pero es un exilio un poco diferente. Es alguien que está exiliado de la vida misma. Cuando salga entonces de los hornos de imprenta, la vamos a dar a conocer como corresponde en Barco de Papel. Y Raiza también nos acompaña. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos. En cuanto a lo que yo estoy preparando, bueno, les cuento que estoy estudiando, preparando 3 cosas en paralelo, 3 conciertos. Algo especial por ahí, por el principios de la otra semana, de lo que ya se van a enterar todos. Y hoy cantaré como miembro del coro La Misa de Gloria de Puccini. Esto es en el marco de un concierto de aniversario de la USACH. Está cumpliendo 167 años. Están todos invitados a las 19 horas en el aula magna de la USACH. Y ahora, para introducirnos en la historia de Quimantú, cuéntanos, David, por sus orígenes. ¿Qué significa Quimantú? De hecho, Quimantú es un vocablo de la lengua mapudungún que, traducido al castellano, significa algo así como sol del saber. Detrás de este nombre, Quimantú, se encuentra el más ambicioso proyecto editorial conocido por la historia de Chile. Cuando me refiero a más ambicioso proyecto editorial, desde luego no estoy hablando del negocio editorial, sino del inclaudicable ejercicio de promoción de la lectura, de la creación y del libro. Este proyecto nace como parte de las políticas públicas que en materia de cultura echó a andar el gobierno de la Unidad Popular, es decir, la creación de una editorial del Estado en un país donde el alto precio ponía el libro fuera del alcance de las grandes mayorías. Dentro de sus solos 2 años y medio de vida, del 12 de febrero de 1971, literalmente al 11 de septiembre de 1973, consiguió una verdadera democratización del acceso a la cultura escrita, poniendo al alcance de los chilenos, escuchen bien, unos 12 millones de libros. Quimantú fue un proyecto cultural ambicioso también en el sentido de convertirse en un ejercicio emblemático de un periodo de transformación de la sociedad. La propuesta de una editorial nacional venía del año 1967, cuando Salvador Allende todavía ocupaba un escaño en el Parlamento y presentó un proyecto de ley con este fin. Su interés radicó en la transformación de los estatutos de la editorial jurídica Andrés Bello, cuyo objetivo consistía en publicar y mantener al día los códigos de la República, confeccionar y publicar códigos anotados y repertorios de jurisprudencia, confeccionar y publicar manuales de enseñanza, obras jurídicas y, en general, colaborar a la confección y publicación de cualquier obra que pueda ser de interés para el progreso de las ciencias jurídicas y sociales. La idea de Allende
en su condición de parlamentario con esa iniciativa era ampliar el objetivo de la editorial jurídica a todos los ámbitos del saber. Ese es el momento en que se empieza a gestar la idea política que está detrás de Quimantú. Al comienzo, la dirección de esta editorial estuvo a cargo del destacado escritor costarricense Joaquín Gutiérrez y tuvo su origen concreto en la huelga que sostuvieron alrededor de 1.000 trabajadores de la editorial Zigzag, gracias a lo cual, bajo esa coyuntura, el gobierno adquirió mediante compra los talleres de la editorial y firmó un acuerdo con los trabajadores. Fíjense qué importante este giro. Aquí no es el Estado negociando con un empresario, es el Estado conversando y llegando a acuerdo con los trabajadores. El resultado de eso es que Quimantú recupera los talleres y las oficinas de Zigzag, así como el personal empleado, parte de sus revistas y la totalidad de las deudas que tenía con la Caja de Ahorro y el Banco Central. En su primer mensaje presidencial, en la cuenta anual, correspondiente al 21 de mayo de 1971, el presidente Salvador Allende señaló: la editorial debe, además, atender a múltiples otras necesidades culturales, ligadas a todas las urgencias de ofrecer a la población obras que le ayuden al desarrollo científico y tecnológico, al fomento de la literatura nacional y, sobre todo, que sirvan para profundizar el estudio de Chile, de su realidad histórica, geográfica, económica. Miren, interesante el proyecto, pero además la paradoja: quien comienza encabezando esta iniciativa inédita en el país es un costarricense. Y tú lo conociste, Jorge. ¿Podrías contarnos un poco de Joaquín Gutiérrez? Ahora, afortunadamente, puedo, mirando en perspectiva, decir que tuve la oportunidad, la suerte de conocerlo brevemente, estar con él. Además de ser un tipo muy involucrado en la cosa literaria, era también un gran jugador de ajedrez, y en ese ámbito fue donde yo tuve la suerte de verlo. Y quiero recordarlo como un personaje muy potente en el ajedrez. Recuerdo que se jugaba un torneo de Chile en el Club de Ajedrez Chile, que queda ahí en la calle Serrano con Alamedas, entre piso. Y él, eran las primeras rondas, y él jugaba con negras. Recuerdo haber visto una partida en que jugó una siciliana con negra. Y al inicio de la partida, en la movida 3 o 4, le hacen una celada y le comen un caballo. Queda con caballo de menos. Entonces todo el mundo ahí comentaba de que estaba perdido, más o menos. Había perdido la partida casi tempranamente. Pero él siguió sentado jugando, y como en la movida 18 recupera el caballo y gana la partida. Entonces era un jugador, y contra quien jugaba no era tampoco alguien inofensivo, era otro jugador bien potente. De alguna manera, Jorge, esa movida inesperada a la que él nos tenía acostumbrado en el tablero de ajedrez, la lleva al plano de la realidad con Quimantú, ¿verdad? Donde se estaba todo perdiendo con Zigzag, claro, recupera un proyecto inédito. Es un verdadero desafío el que logra remontar y llevar adelante. Me gustaría agregar que él es, además, digamos, nació en 1918 en Limón, ciudad al este de San José de Costa Rica. Se caracterizó por ser un personaje multifacético. En su biografía se da cuenta de que fue el creador de un famoso personaje infantil llamado Cocorí, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Y dentro de otros oficios fue periodista también, cronista de guerra, novelista, cuentista, poeta, traductor, editor, profesor universitario y político. Gutiérrez se trasladó a Chile en la década de los años 40, trabajando en el diario El Siglo. Según él, se convirtió Chile en su segunda patria. En este país publicó casi todas sus novelas y conoció a Elena Nascimento, hija del dueño de la prestigiosa librería y editorial Nascimento, con quien se casó en 1941 y tuvo 2 hijas, Alejandra y Elena. Eso yo podría destacar de la personalidad de... Parece que todos los oficios Gutiérrez, a los que se dedicó, además de ese vínculo, ¿verdad?, con Elena y la editorial Nascimento,
van a conspirar en favor de la creación de Editorial Quimantú, una editorial, Raiza, literalmente ejemplar. Ya nacida Quimantú, se destaca esta empresa porque, por un lado, fue un modelo dentro de las empresas componiendo el área de propiedad social, es decir, las 183 entidades nacionalizadas por el gobierno de la Unidad Popular en el ámbito de la gestión concertada entre empleados y ejecutivos. Por otro, respecto del programa político de la Unidad Popular, Quimantú fue un éxito que al mismo tiempo suscitó pocas reacciones violentas de la oposición a la Unidad Popular. Como empresa del área de propiedad social, Quimantú presenta una característica particular. De efecto, fue la única comprada por el Estado y no nacionalizada o expropiada por la fuerza en cambio de una posible compensación financiera. En el ámbito práctico, Quimantú tuvo que manejar un promedio de 1.500 empleados, de los cuales 1.300 obreros de los talleres de imprenta, y lograr integrar el conjunto de los trabajadores al manejo eficiente de la empresa. Esto significa que tuvo que cambiar las instancias de decisión. Así se aplicaron los esquemas elaborados por la Central Única de Trabajadores de Chile, CUT, con el acuerdo del gobierno de la Unidad Popular, esquemas que creaban dentro de cada una de las empresas una asamblea general de los trabajadores y varios comités de producción encargados de tomar decisiones y aprobar cambios o innovaciones para cada una de las unidades de trabajo. Quimantú heredó los 900 empleados de ZigZag, dentro de los cuales se encuentran obreros muy calificados y experimentados, así como ejecutivos que habían demostrado sus calidades de gestión y creatividad. De esta manera, desde su creación, Quimantú contó con, por ejemplo, Alfonso Calderón, futuro Premio Nacional de Literatura en 1998, quien pertenecía ya al Consejo Literario de ZigZag como asesor y quien renunció a su sueldo para quedarse dentro de la empresa y de esta manera integrar el nuevo equipo a partir de enero de 1971. Estaban también, entre otros, Guillermo Canals, quien conocía todos los contactos importantes para el buen funcionamiento de una editorial, porque había sido uno de los gerentes de ZigZag y quien iba a ser el director de la división de comercialización. Claudio Torres, quien conservó su cargo a la cabeza del departamento de promoción encargado de la elaboración de las campañas publicitarias. Además, la gestión concertada de la empresa entre la gerencia y los empleados, a través principalmente de los comités de producción, dejaba una gran libertad de acción a los talentos y a la creatividad, pues que las innovaciones e iniciativas eran directamente aprobadas por estos comités. Así, los ejemplos de iniciativas para reducir los costos, aumentar la producción o paliar la falta de materias primas son legiones de la parte de los obreros. Estos últimos inventan productos de sustitución para reemplazar los que no llegaban más a través de las importaciones, como los productos usados para separar los colores durante la impresión o para revelar los tirajes dentro de la sección de fotograbado y fabricar ellos mismos las piezas usadas o quebradas que había que reemplazar. Hay que señalar que entre tantos otros nombres, junto al de Joaquín Gutiérrez, al de Alfonso Calderón, figura, por ejemplo, en la gestación de esta iniciativa que desemboca en Quimantú, las ideas del periodista de cultura Fernando Barraza, quien ya en la época universitaria se hizo eco de la idea de Allende de crear una editorial estatal. En ese tiempo, en esa época de esperanza, cuando todavía faltaba un año para que se forjara propiamente Quimantú, ya se respiraba en el ambiente la idea de cambios estructurales en el país. A esa idea, a ese espíritu, corresponde en el verano de 1970 la composición Canción a Magdalena de Julio Segers, que ahora interpreta en Barco de Papel Rolando Alarcón. Magdalena vendrá
caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar. Y Magdalena vendrá, ya la tarde se llena de sol, mientras los campos floridos van saludando su voz. Hoy ya se oyen los clarines, van anunciando por fin. Es Magdalena que viene, caminando muy cerca del Tacuí. Y Magdalena vendrá, caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar. Hoy la ciudad amanece, va despertando al amor, pues Magdalena aparece inundando las calles de color. Y Magdalena vendrá, caminando del cerro hacia el mar, mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar. La 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 la. Volverla a encontrar. Para los auditores que se están incorporando, en el programa de hoy de Barco de Papel, estamos conversando sobre la historia de la editorial Quimantú. Y tú, Jorge, ¿podrías contarnos de las ventajas que poseía esta editorial que logró posicionarla como una de las más importantes de nuestra historia nacional? En el momento que nace Editorial Quimantú, trae consigo una serie de ventajas que logran posicionarla como una de las editoriales más importantes en la historia nacional. Y podemos nombrar lo siguiente. Primero, concentración de competencias. Esto significa que heredó empleados altamente calificados de zigzag, lo que le permitió poner en funcionamiento el nuevo proyecto sin tener que perder mucho tiempo contratando nuevos recursos o nuevos trabajadores. En segundo lugar, el compromiso social de algunos de sus colaboradores. Ya señalabas tú el caso anteriormente de Alfonso Calderón, que renunció a su sueldo para apoyar a la editorial. Los trabajadores confeccionaron además el letrero que cubría la fachada del edificio en el que funcionaba la editorial. Y esto habla de hasta qué punto había un compromiso de parte de la gente que trabajaba ahí con la labor que hacían. Los propios trabajadores fabricaban las piezas usadas o quebradas que había que reemplazar, y eso permitía abaratar los costos porque dejaban de traer las piezas desde el extranjero, y eso hacía, por supuesto, que el proceso fuera más barato. Tener también un parque de máquinas de las más completas que existían en América Latina al momento, heredado ciertamente de zigzag. Y la ausencia de intermediarios entre el autor y el público, pues la oferta de libros nunca fue mayor a la demanda. Qué importante eso, importante ese punto. No hay un intermediario, por lo tanto, no hay un costo adicional en el proceso de producción ni en el precio que se le traspasa al lector. Ese camino ingenioso
con el que se echa a andar Quimantú tiene también iniciativas bastante originales en el plano de la distribución, Raiza. Iniciativas como, por ejemplo, la utilización de kioscos es algo en lo que innovó, porque hay que considerar que el 75% de las librerías del país estaban concentradas en la capital, por ahí por Providencia, Las Condes, Ñuñoa. Esto marginaba el acceso a este bien cultural a parte mayoritaria de la población, además de la utilización que hizo de la aviación para repartir libros, por ejemplo, a Isla de Pascua, a Punta Arenas. Creó también bibliotecas populares a través de los sindicatos y servicios de bibliobús desde 1967, ya retomando la propuesta que había hecho Luis Merino en 1970. Y también se ayudó de nuevos agentes empleados para la venta de libros en los pueblos, como jefes de estación de tren, empleados de correos, tenderos y otros. Un proceso bastante relevante en ese sentido. ¿Qué logros de este proceso podría contarnos, David? En síntesis, podríamos decir que como editorial, Quimantú realizó un trabajo impresionante de masificación de los libros. Durante sus exactamente 32 meses de vida, editó más de 12 millones de libros. Repito, más de 12 millones de libros. Es decir, más que toda la industria editorial chilena del año 2002, según estadística oficial de la Cámara Chilena del Libro, de los cuales vendió a alrededor de 10 millones. Decimos vendió porque vino, como sabemos, el golpe de Estado para interrumpir ese y otros procesos. Es decir, editó más de 1,3 libros por habitante en Chile, en una época en que el año 1970 el Banco Mundial y Naciones Unidas estimaban la población chilena en algo así como 9,9 millones de habitantes. Es decir, la mitad de la población actual. Y hoy, un autor de libros debe vanagloriarse si llega a publicar un libro con un tiraje de 500 ejemplares. ¿Ah? Aquí se produjeron tirajes fabulosos de autores internacionales que jamás habían llegado al ciudadano chileno. Estamos hablando de tirajes de entre 60.000 y 80.000 ejemplares. Por lo tanto, el proceso de abaratamiento de costo es gigantesco. La plancha se hace por una sola vez del libro y de ahí en adelante lo que empieza es el proceso de copia e impresión. Esos son los logros de Editorial Quimantú, como para pensarla en el día de hoy. Ahora, estos logros, Jorge, Raiza, no son un hecho aislado en ese periodo. Son parte de las políticas públicas de difusión cultural del gobierno de la Unidad Popular, como lo fueron también, por ejemplo, la promoción discográfica, que ya venía siendo relevante en los últimos años con iniciativas como DICAP, ¿verdad? La discoteca del cantar popular, y otras iniciativas que pusieron al alcance del bolsillo del chileno medio la música popular de más alto vuelo que había conocido la historia reciente del país. En ese marco de una política pública en que las decisiones se toman con los trabajadores y no solo para los trabajadores, en ese marco el gobierno de la Unidad Popular hizo extensión universitaria y allegó los procesos de desarrollo cultural y de educación popular a las iniciativas de trabajo voluntario. Y hay que recordar allí que cada domingo chilenas y chilenos en todo el país salían a hacer trabajo social, como bien nos recuerda el siguiente tema musical que llega en la voz de Isabel Parra. Póngale el hombro, mijito. Póngale el hombro, mijito, despercúdase, Luchito, no se quede Fernandito tan lejano y calladito. Claro que no, pues. Las señoras dan ejemplos, los chiquillos bien contentos de partir cada domingo, apoyar el nuevo intento por el norte
norte, centro y sur, va la máquina girando, cuántos brazos desafiando al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario. Eso. Póngale el hombro, mijito, si hasta la televisión encontró bella razón y salió por la nación, alegrando a los chilenos que encontraron un consuelo, trabajando bajo el cielo, por el norte, centro y sur, va la máquina girando, cuántos brazos desafiando al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario. Póngale el hombro, mijito, que el trabajo es medicina, deje ya las aspirinas, que las cortinas son finas. Eso. Para ver los resultados del esfuerzo desplegado, aunque bien terremoteado, el cobre es recuperado, a pesar de los pesares, nuestro Chile está salvado. Por el norte, centro y sur, va la máquina girando, cuántos brazos desafiando al esfuerzo necesario, los domingos solidarios del trabajo voluntario, los domingos solidarios del trabajo voluntario. Continuamos en Barco de Papel hablando de la editorial Quimantú. ¿Y cuáles son los nombres de algunos de los autores que publicó esta editorial, Jorge? Bueno, la verdad, yo quisiera recordar, también me tocó ser parte un poco en el sentido de que viví el periodo, de que de pronto, de la noche a la mañana, cuando comienzan a divulgarse los libros de Quimantú, que como ustedes bien recordaban, se vendieron hasta en los kioscos, uno comienza a entrar en contacto con nombres de autores que aparecen ahí colgados en los kioscos, pero que uno desconoce. Y poco a poco después se va dando cuenta de la importancia que tienen en la literatura mundial. Ver los nombres de Thomas Mann, Edgar Allan Poe, Máximo Gorki, Herman Melville o Julio Cortázar, que Julio Cortázar ya era una especie de leyenda viviente en aquella época, pertenecía a lo que se ha denominado el boom literario latinoamericano, y él viajó especialmente desde París a la toma del mando de Salvador Allende. Fue un hombre muy cercano, muy próximo en aquella época. Se reunió con escritores hasta en la Sociedad de Escritores de Chile, en la SECH. Y él accedió voluntariamente, me acuerdo muy bien, a un cuento del largo que se llama Reunión, que apareció en la colección mini libros de Quimantú. Él cedió los derechos. Entonces, yo recuerdo con relación a eso dos cosas que tuvieron un impacto tremendo. Uno era que los libros eran muy baratos, se podían comprar en un kiosco y, como se ha dicho, eran más baratos que una cajetilla de cigarrillo. Y luego después uno podía subir en aquella época a lo que se llamaba las micros de la locomoción colectiva, y la gente iba leyendo en la micro. Uno podía ver 10, 12, 15 personas que llevaban su libro abierto y iban absortos en la lectura. Además, esto se traducía en que la gente hablaba de eso, en los lugares de trabajo, a la hora del almuerzo, a la hora de 11. Entonces la cultura era algo que estaba en el ambiente. Los nombres de los autores, las temáticas de los libros, eran un tema que se discutía a diario, cotidianamente. Eso tenía, por supuesto, un impacto cultural enorme. Yo creo que detrás de eso hay una voluntad, la voluntad de trasladar estos nombres, este conocimiento, de la forma más barata y directa posible, rápidamente a las manos de quien más lo necesita. Eso es una voluntad política también. Qué relevante lo que dice Jorge, porque esa necesidad política de traspasar inmediatamente a las fuerzas vivas de la sociedad el producto de la cultura va a tener expresión no solo en el plano de las colecciones editoriales de Quimantú, sino también, Raiza, en un acercamiento más directo con los creadores de la literatura. Claro, David, porque
Quimantú, de la que hemos hablado, no solo se destaca por temas tratados en sus publicaciones, temas sociales, por la cantidad de libros que puso en circulación, sino también de fomentar iniciativas como el concurso de poesía, recordado de 1972, que honra al escritor Carlos Pessoa Vélez. El premio en esa ocasión consistía en una recompensa económica, además de la publicación del texto ganador en un tiraje significativo. Aquel certamen tuvo como primer premio a la obra poética titulada Los Materiales, del escritor nacional Fernando Quilodrán, quien, además de haber sido presidente de la Sociedad de Escritores de Chile en 3 ocasiones, ha sido un polizón que nos ha acompañado varias veces ya en nuestra ruta. Así es, un gran promotor de la cultura nacional, a quien aprovechamos de enviar un caluroso saludo. Y David, algo que no podemos dejar de mencionar, ya que hemos hablado de la historia, pongámonos concretos y contémosles a los auditores de las colecciones más importantes que recordamos de Quimantú. Sí, hay que decir que Quimantú tuvo una serie de libros, por una parte, y por otra de revistas seriadas en los más distintos temas. Por ejemplo, estaba la colección Quimantú para Todos, que es una de las más recordadas justamente por acercar grandes volúmenes clásicos de la literatura de todos los tiempos en un formato bastante pequeño, entre los que se encontraba minilibros, Cordillera y también la colección infantil Cuncuna, es decir, pensar en textos literarios de alto calibre, pero para niños. Estaba también Camino Abierto, cuadernos de educación popular y clásicos del pensamiento social, que eran cuadernillos de divulgación de grandes teóricos del mundo social y político. Se estaba pensando, por cierto, entonces en la formación de los grandes sindicatos de la época, incluidos los sindicatos del mundo de la cultura. Por otra parte, nos encontramos con series de Editorial Quimantú emblemáticas como Nosotros los Chilenos, cuyo objetivo principal era presentar el pueblo chileno, pero asimismo a través de textos que deambulaban entre la literatura y el reportaje y que estaban dirigidos a la vida cotidiana y en los cuales justamente los trabajadores aparecían como protagonistas relatando sus oficios. Incluso más particular todavía es la serie Así Trabajo Yo, cuyos 6 volúmenes hicieron un recorrido por los más distintos oficios que realizaba el chileno, entre los que uno podría recordar y poner como ejemplo, está por ejemplo uno dedicado particularmente a los conductores de funiculares en Valparaíso, así de específico, y eran ellos ahí los que tomaban la palabra. En el marco de ese trabajo de Quimantú apareció también, por ejemplo, la historia de las poblaciones callampas, de Cecilia Urrutia. Es decir, aquí hay una recopilación que tiene un logro adicional. Quimantú no solamente está publicando lo que ya ha sido producido, está produciendo material nuevo, está produciendo conocimiento social, justamente para nutrir ese movimiento político, social y cultural que se está desarrollando en el país en distintos planos. Por otra parte, están colecciones como ¿Quién es Chile?, cuyo primer volumen aparece en 1971, y tiene como director nada menos que al poeta y dramaturgo nacional Alfonso Alcalde. Como expresaba su publicidad, es un testimonio de cómo somos, cómo vivimos y trabajamos. Es también la historia recontada y en sus pequeños volúmenes encontramos variadísimos aspectos de nuestras tradiciones y culturas relatados en forma sencilla y amena para trabajadores y estudiantes en libros cuidadosamente ilustrados. Entre las revistas, por último, cabe mencionar particularmente 2 que yo creo que están en el corazón de todo chileno que vivió esa época. Por una parte, la revista Ramona, que es una iniciativa de las Juventudes Comunistas que en su nombre rinde homenaje a la destacada dirigente social y política Ramona Barra, y cuyo objetivo es abarcar ese nicho de las revistas
juveniles que estaba más bien pasando por el plano de la moda. Y marcar una diferencia, no dándole la espalda a la moda, no dándole la espalda a los éxitos musicales del momento, por ejemplo, sino aprovechando los mismos para introducir elementos de análisis social y de coyuntura. Como decían sus autores en el primer número, la revista desea ayudar a organizar la alegría y el trabajo de los jóvenes que construyen hoy el porvenir de toda su generación, eliminando la explotación, la desigualdad y el engaño en Chile y en todo el mundo. Vamos a ver si alguna revista juvenil de hoy se atreve a decir una cosa de ese tipo, ¿verdad? Y por último, mencionar una revista notable que se llama Cabro Chico. ¿Por qué notable? Porque esa revista es la reacción a la típica revista tipo Disneylandia que se conocía en la época y que trataba al niño como un estúpido, que buscaba además encubrir la realidad social que ese niño vivía. Los bolsones de miseria en el Chile de ese tiempo eran altos. La proporción de trabajo infantil, por ejemplo, en el país, era mucho más alta que la que conocemos nosotros en estos días. El niño en esa época estaba mucho más activamente incorporado al aparato productivo. Por lo tanto, hablar de televisión, hablar de escuela, en muchos casos todavía era un lujo. Había mucho niño viviendo en la calle, y dar vuelta a la espalda a esa realidad es algo que jamás hizo Guimantú. Y esto fue trabajado de una manera muy inteligente, motivando la creación de los niños, pero también mostrándole temas sociales. Esa colección, Cabro Chico, que incluía cuentos fabulosos, de altísimo nivel, de alta calidad, era dirigida nada menos que por Saúl Szkolnik, probablemente uno de los dos más grandes cuentistas infantiles que ha tenido la historia de Chile, quien todavía está vivo, ¿verdad? Y es un lúcido y eterno candidato al Premio Nacional en la versión narrativa. Ese era el hombre que estaba a cargo de esa revista, que se puso como paralelo, opuesto a las revistas, digamos, tipo Pato Donald, que trataban de minimizar el rol social que podía llegar a cumplir un niño. Nosotros estamos en Barco de Papel hablando de la historia de la editorial Guimantú, y en esos tiempos, en esos intensos tiempos en que se echa a andar la editorial y tanto otro proyecto cultural, precisamente esa visión de política pública sobre la infancia quedaba retratada también en el plano musical, donde la cantautora nacional Charo Cofré interpretaba temas como el que escuchamos a continuación, en Barco de Papel, El Rey de Papel. Una tarde de paseo me tropecé con un rey, magnífico y elegante, pero todo de papel, haciéndome una gran venia. Este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Me dijo: en esta jirafa te llevaré a recorrer mi reino, y juntos nos fuimos y todo era de papel. Lo primero que encontramos fue un inmenso, enorme buey que estaba comiendo perlas, buey y perlas de papel. Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover gotitas de oro y de plata, y todo era de papel. El rey sacó un gran paraguas y yo me escondí bajo él. Me dijo: no te preocupes porque todo es de papel. Al palacio, más lindo no puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de papel. 10 princesitas había, las 10 hijas de este rey, todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesa más chiquita, que se llamaba Mabel,
Cuidaba flores y plantas, todas de papel. Y las otras princesitas, tirando un largo cordel, cerraban firme la puerta, que era también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas? Le pregunté a mi gran rey. Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper, o botarnos o quemarnos, porque somos de papel. Entonces deme, le dije, deme rápido un pincel, tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel colores, pero papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel. Pero el rey me dio su espalda y allí escribió un gran cartel: prohibido no se rompa porque todo es de papel. Prohibido no se rompa porque todo es de papel. Volvemos a Barco de Papel y en este programa hemos estado conversando sobre lo que fue Quimantú, lo que nos ha heredado. Y yo quiero preguntarte, David, si se parece el panorama editorial actual a lo que fue Quimantú, a lo que fue para el libro. ¿Cuál es la situación del libro hoy en día en Chile? La verdad es que es una situación paupérrima. Las últimas cifras oficiales indican que Chile ocupa el último lugar de la OCDE en materia de comprensión no solo lectora, sino que también de análisis de operaciones matemáticas básicas como la suma o la resta. La gente hoy día no sabe en general cuánto es 25 menos 35. Hay que decirlo así de crudamente. Y eso tiene una explicación bien importante, no solo en la debacle educativa, institucional en ese sentido, sino que también las editoriales públicas y estatales han sido sustituidas en el tiempo por una industria pequeña, pero además egoísta, cuyo objetivo no es generar lectores, sino compradores, que es muy distinto. Este país está lleno, por ejemplo, de compradores de suscripciones de diarios como El Mercurio y La Tercera, que jamás son abiertos en el hogar. Eso mismo ocurre con una serie de volúmenes y de colecciones que son bestsellers en algunos casos, libros de moda o textos no obligatorios. Son adquiridos y nunca se abren, terminan en los fondos de los libreros, de las casas y de las mismas casas editoriales. En ese sentido, hace un par de años, a mí en mi condición de director de la Sociedad de Escritores de Chile, me tocó exponer en el último debate público organizado por el gobierno a propósito de la ley de promoción de la lectura y el libro, y ahí la propuesta concreta que hicimos fue restituir en el país una editorial estatal, como lo fue Quimantú, en el marco de un apoyo a instituciones ya existentes. Por lo tanto, tampoco se trata de partir de cero. Aquí en el país existe una dirección de bibliotecas, de archivos y museos que, entre paréntesis, ha producido algunos grandes proyectos editoriales, y lo que falta es un Estado que se haga cargo de invertir para masificar esa producción y hacerla de nuevo lo suficientemente asequible a un público general. Se trata por una parte de masificar y abaratar costos, pero por otra se trata fundamentalmente de poner al alcance del lector libros de alto calibre, de alta calidad. Libros como los que de pronto nos referimos, Raiza, Jorge, en la Gaceta de Estética Leucade, cuyo último número, el 105, incluye en la sección de plástica la fotografía Parade de Robert Frank, en la sección de puño y letra el bellísimo y breve poema Carta a Helena de Jacques Darras, en la sección Las Musas o Nada, la desnudez en blanco y negro de Filomena Castro, y entre los artículos
el sinuoso viaje de Ibn Arabi, que recorre una de las obras poéticas principales de este pensador y escritor sufí, y que va vinculando la idea del amor con la idea de la trascendencia espiritual. Y el otro artículo, Después de Delfos, el que escuchamos ahora, en la voz de Valentina Salomón. Asegurémonos bien del hecho antes de preocuparnos de la causa. Reza la inolvidable máxima estampada por Bernard Le Bovier de Fontanelle en la Historia de los Oráculos. El texto plantea de que las fases míticas de esa consulta ritual obedecen al deseo de las élites de mantener a las masas bajo control. Y como el autor se encargó de decir que la misma reflexión es aplicable al cristianismo, sus convicciones le valieron el encarcelamiento en la Bastilla. La idea de que quienes consultan a la razón no necesitan fantasmas ayudó al intelectual francés a constatar el alto grado de eficacia que, en cambio, proporciona la costumbre al poderoso, cuyo más disparatado discurso puede eludir así el cuestionamiento popular, aunque no el de sus pares. Este último punto es esencial para comprender cómo las clases altas a las que da lugar el expansionismo antiguo terminan abriendo un flanco tan grande entre sus intereses que la voz nacida de los templos como mecanismo de contención social ya no basta para explicar por sí sola el mundo. La brecha, de tal modo inaugurada por los dioses en el cielo, coincide pues con el progresivo declive del oráculo, a cuyo lado empieza a ganar espacio la historia. El renombre de Delfos se está marchitando, relataba Plutarco en sus diálogos píticos, y 5 siglos antes Heródoto ya advertía la transición. Debo referir lo que se me cuenta, pero no me veo obligado a creérmelo todo. Los enunciados de la pitonisa tuvieron que pasar del verso a la prosa para conservar verosimilitud cuando su construcción dejó de ser bella. Pero el santuario de Apolo recibió un golpe mayor hacia 346 a.C., cuando, en su discurso sobre la paz, Demóstenes deslizó en su contra la acusación de filibizar, tal como Trora había medizado y laconizado. El giro nociológico en marcha involucraba, en tanto proceso, la estética de sus símbolos. La respuesta de la Sibila, previamente redactada por los sacerdotes, se erigía como señal divina. Al lado de ella, la historia se alzaba como una intérprete que prescinde del rito. Sin embargo, conviene precisar que dicha renuncia al procedimiento sagrado está lejos de constituir la negación del mito en que el olvidado ritual se funda. En efecto, la historia tiene a Clío como musa, y esa mirada de antaño, que incluye a la disciplina en la categoría de arte en oposición a la de ciencia, no es un detalle. El oráculo suponía un análisis divino, pero puesto que se pronunciaba sobre el presente, el peso de la palabra recaía en la más palpable acción humana. La historia antigua, a la inversa, no tomaba partido en torno al presente, y por añadidura remitía el hecho narrado a una causa tan remota que la facultad de conectar ambos definía al historiador como genio creativo. Nótese la diferencia, el peldaño alienante. En el oráculo, los dioses son los intérpretes del actuar humano. En la historia antigua, los hombres devienen jueces, pero su apreciación alude a una causa tan lejana que, en tanto abstracción, se hace divina. A distancia de la pitonisa y del historiador que salió a su paso, el atributo que se confiere hoy al oficio de lectura de la realidad carece de ambos poderes soberanos, pues su validez epistemológica consiste tanto en callar el presente como en reducir el pasado a su mínima expresión, para que sus hechos sean, como toda ciencia exige, afines al futuro o compatibles con lo que no existe. Después de Delfos, el último artículo de la Gaceta de Estética Leucade que escuchábamos en la voz de Valentina Salomón. Entre las actividades que están por desarrollarse, yo quería mencionar, por una parte, que el Centro Cultural de España, hoy, a las 7 de la tarde, va a ofrecer un recital abierto y gratuito con las letras de Soledad Fariña, poeta, y de Roberto Rivera, actual presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. La actividad entonces en el Centro Cultural de España. A propósito de que hemos dedicado este capítulo a la historia de Editorial Quimantú, yo no quería dejar de mencionar, Jorge, lo difícil que es sostener
en el país actual, absolutamente empobrecido en materia de cultura, deliberadamente empobrecido en materia de cultura, la capacidad de sostener una librería, ¿verdad? Yo considero que es extremadamente difícil hoy día. Se ha producido una gran contracción en materia de actividad de venta de libros, lectura y todo eso. Fíjate que en ese sentido debemos lamentar, y lo comentamos aquí en el programa ahora con los auditores, debemos lamentar el cierre de probablemente la editorial la librería más emblemática que ha acompañado a los lectores porteños. En Valparaíso ha cerrado sus puertas la librería Ivens, que ya hace unos años había tenido un golpe muy grande al tener que cambiar de lugar justamente para tratar de abaratar costos. Una de las librerías que con mayor riqueza había nutrido de títulos al ciudadano porteño, igual que cierra hace más o menos 3 semanas definitivamente la librería Camin 1, ubicada a menos de una cuadra de la anterior, y la también relevante librería Lagar, ubicada de nuevo en la misma calle. Fíjense este proceso que, claro, también está teniendo lugar en Santiago y en otras ciudades del país. Por lo tanto, cuando los señores de la Cámara Chilena del Libro se jactan de que el chileno lee más, ellos son los que están leyendo mal los datos de la realidad. Además de que, disculpa, del hecho de que se cierren, por otro lado, las librerías que sí sobreviven tienen títulos tan caros que son inalcanzables en todo tipo de materia. Entonces, existe esa posibilidad, pero la verdad es que está alejándose por todas partes la posibilidad de leer. En términos de promoción de la lectura y de reconocimientos en materia literaria, nosotros tenemos una actividad, Raiza, como Gaceta Leuca y como Barco de Papel la próxima semana, en la que vamos a invitar a todos los auditores. A las 18:30 horas se llevará a cabo un acto por el natalicio de Neruda. Esto yo lo había mencionado en un principio, porque así como en otros actos anteriores voy a realizar una introducción musical. Y lo que voy a cantar sí los dejo en misterio para que sea una sorpresa para todos, así que están muy invitados. También vamos a tener por primera vez, diría yo, el equipo de la Gaceta más visible, porque los integrantes también van a compartir con nosotros nada menos que poemas inéditos. Van a hacer una lectura cada uno de los poemas más relevantes, que más les gustan, para que también conozcan a los otros miembros de la Gaceta. Así es, vamos a subrayar esta invitación. El próximo martes 12 de julio, día del natalicio número 112 de Pablo Neruda, a las 18:30 horas, en la Casa del Escritor, en Almirante Simpson número 7, vamos a realizar un homenaje al poeta, compartiendo con los auditores y quienes estén presentes allí los poemas inéditos, que son 20 poemas inéditos. Y ojo, la invitación es particularmente para los auditores que lleguen al programa, porque les vamos a regalar un cuadernillo que incluye facsimilarmente todos estos versos, para que conozcamos a ese otro Neruda que no alcanzó a ser publicado entre 1952 y 1973, es decir, un Neruda que abarca casi la mitad de su producción literaria. Es una obra bastante enriquecida, y ese material lo vamos a compartir y lo vamos a regalar ahí a todos los presentes, hasta agotar stock. Y si de literatura y libros se trata, la semana pasada, Raiza, sometimos a sorteo un volumen. ¿Tú recuerdas cuál era? Se trata de Justine o Los infortunios de la virtud, de El Marqués de Sade. Y tenemos ganador, Fernando Raín. Ya puedes venir a buscar tu premio en San Pablo 2271, dependencias de la Radio Nuevo Mundo, de lunes a viernes en horario de oficina. Fernando Raín es el ganador. Perfecto. ¿Y para esta semana qué vamos a sortear, Jorge? Para esta semana tenemos un libro notable
del escritor nacional Manuel Rojas. Se llama La prosa nunca está terminada. Y es un conjunto de ensayos, crónicas, prólogos y fragmentos de entrevistas. Incluye también las páginas excluidas de esa obra maestra que era Hijo de Ladrón. Para postular por este libro deben escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook, Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Francisco Espinosa, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Nos vemos. Hasta el miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuando el canal era un río, cuando el estanque